Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos. Soy Leticia Martínez Ochoa, de la representante de la Universidad del Buen Vivir México, la sede y del Movimiento Nacional por la Esperanza. Y este 22 de junio 2026 vamos a presentar experiencias de reciclado con Rubén Ceballos, Asociación Civil Unión Popular Jujuy Argentina, conversaciones sobre cambio climático de la COP31 que nos las va a llevar a cabo el compañero Nicolás Padilla, y vamos a hablar de las conferencias de las Naciones Unidas sobre el cambio climático a realizarse en Antalya, Turquía, en noviembre 2026, en el marco de la Cátedra Global de la Universidad Cooperativa del Buen Vivir. Alianza Global por la Educación para otras economías, para la vida rumbo al Foro Social Mundial de Benin 2026 y el Foro Social Mundial de Economías Transformadoras 2027 Argentina, y por supuesto el Preforo Social Mundial de Economías Transformadoras México 2026 en noviembre. Ya al final les daré más información, cómo vamos con nuestro preforo en México. Está con nosotros el compañero Nicolás Alberto Padilla, si nos hace el favor del uso de la voz. Claro que sí, maestra, muy agradecido. Buen día a Bienvenido. todos, compañeros en todas partes del mundo. Me pidieron que yo diera una intervención de lo que es la COP31. Se va a llevar a cabo en Turquía del 9 al 20 de noviembre de 2026. Es exactamente en Antalya, un lugar Ujú, de Turquía. Y voy a ujú, empezar con un lema que ellos tienen: la acción climática comienza aquí. ¿Sí? Una reunión donde 200 países negocian y se comprometen a tomar medidas para abordar la crisis climática en el COP31. Conferencias de este tipo serán organizadas en este caso, por Turquía, en la región de Antalya, reuniéndose con líderes mundiales, científicos, sociedad civil y sector privado. Me llama mucho la atención que se haga este tipo de convocatorias porque son lo que nosotros aquí denominamos tres niveles de gobierno: sociedad civil, sociedad educativa y todo lo que tenga que ver con información, tanto a nivel global, intermedia, local, para que podamos eh, tomar acción. En un video que yo mandé hace un momento al grupo, en reducidas cuentas, nos están dando un llamado de atención de dejar de hablar y empezar a actuar. ujú. Esa es la síntesis de lo que tenemos que hacer para cuidar nuestro hogar. Nuestro hogar es el planeta Tierra, lo estamos deteriorando con acciones, y en el video marca un alto de ya no seguir haciendo investigaciones, ya no seguir perdiendo el tiempo, sino enfocarnos en la terminación de uno de los proyectos, que es el primer instancia es diálogo, el segundo es consenso y el tercero es acción. A lo que yo pude percibir, a grosso modo, dentro de este marco donde se convoca a nivel mundial, lo cual a partir de este momento yo me comprometo a compartir, eh, sobre todo en acciones, en la medida que podamos. Como yo siempre he comentado, desde nuestras trincheras podemos aportar lo poquito que podamos, ¿sí? Llámese diálogo, llámese consenso, compartir y al final transformarlo en acciones. Estas acciones, quiero aportar un poquito de mi cosecha. Muchas de estas acciones se están teniendo como consecuencia de
sea, lo que llamamos aquí en México, niño ahogado, pozo tapado, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que lo estamos haciendo ya que ocurren las situaciones. Sabemos que la Agenda 2030, que tiene que ver con esta situación, que la Unión de Naciones Unidas, la ONU, es la que hace esta promoción de prevención hacia el deterioro del ecosistema, del planeta, nos lleva a tomar acciones, pero pues ya estamos en el 2026, a mediados, ya nos quedan 2 años y medio para el 2030, y acabo yo de leer brevemente en la información que me envió la profesora Leticia, que ya se pasó a 2035, o sea, ya el 2030 ya nos quedó corto, ya se hizo una prórroga para ayudar a resarcir el daño que estamos ocasionando nosotros mismos a nivel local en nuestro mundo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos que hacer ya a la voz de ya, tomar medidas, pero para prever, ¿sí? Para no provocar. Es antes de, ¿sí? En la medida que podamos, yo traigo mucho el tema de generación de economía de traspatio, que nos va a generar oxígeno, nos va a generar alimentos, nos va a generar economía, nos va a generar una actividad que podemos compartir en la medida donde estemos. Me viene a la mente hace algunos años en Francia, ellos implementaron los edificios verdes, y no es convertir al edificio verde en una producción agroalimentaria, sino era entre los edificios tener huertas para poder producir localmente lo que se consume entre las familias que viven, que tienen ese hábitat. Ahí están generando alimentos, están generando su propio ecosistema, economía que revierte el cambio climático, y están haciendo un cambio innovador con algo pequeño en una ciudad. ¿Qué quiere decir? Que no es necesario tener un campo para poder crear o una transformación o una recuperación del ecosistema. Me llama mucho la atención también otro tipo de esquema aquí, por ejemplo, en el norte del país. El norte del país se conoce como un lugar árido, donde no hay agua, y aún así están produciendo más de manera organizada, usando tecnología para transformar o para captar el agua y poder transformar la tierra árida y poder producir alimentos. Cosa que, por ejemplo, nosotros aquí en Tabasco, que todo lo tenemos verde, que es la mayor afluencia de agua a nivel nacional, ¿sí? Apenas se está empezando con un proyecto de agua. Entonces, quiere decir que necesitamos voltear hacia atrás, poner los pies en la tierra, ubicar con acciones, como bien lo menciona en la COP31 al final, dice, lo voy a leer textual: convertimos los compromisos en iniciativas concretas y medibles que generan un impacto ambiental y social real para las comunidades de todo el mundo. ¿Qué quiere decir? Que no porque yo vivo alejado de la civilización, que yo no contamino, que yo considero que estoy haciendo las cosas bien, no podamos aceptar un cambio, no podamos aceptar una crítica, no podamos aceptar que nosotros mismos estamos afectando, ¿sí?, nuestro propio ecosistema. El representante presidente de la COP31, que es Murat Kurum, eh, en la información que se me envió por parte de la maestra, dice: aspiramos a una COP31 que convierta los compromisos en políticas y la visión en implementación. O sea, es un llamado urgente de dejar de pensar, dejar de platicar, dejar de hacer correo de voz, a realmente ocuparnos de mejorar en la medida que podamos, ¿sí? Ya no solamente con hacer sugerencias, sino con tomar acción, ¿sí? La cumbre de líderes en la Antalya Expo, cumbre de los líderes de la COP31, reunirá a jefes de Estado y de gobierno en el centro.
Expo de Antalya. Esta parte es Turquía. Ellos mencionan que Turquía se está dando la tarea de, ellos no tienen el concepto tan marcado de contaminación por el lugar estratégico donde se encuentran y están proponiendo que se dupliquen ciertas situaciones donde se ha podido conservar respetuosamente el ecosistema, ¿sí? Retoman la parte de restablecer el más alto nivel de ambición política para la acción climática. Los líderes mundiales cumplirán sus compromisos nacionales y señalarán a una nueva era de cooperación climática. ¿Sí? Esto es algo que yo en algunas ocasiones, dentro de las veces que he podido participar, lo he recalcado mucho. Y yo siempre seré persistente, incluso a veces necio, en sugerir que una de las formas efectivas de poder revertir este cambio climático es producir alimentos, ¿sí? Dejar de tener tierra ociosa, llámese una maceta, llámese una hortaliza, llámese un invernadero, llámese un campo abierto, un campo controlado, de ecosistema controlado, pero que le apostemos y que nos informemos de las técnicas que podemos hacer para que, aparte de la generación de técnica, también sea una generación económica. Existe un verdadero negocio en el campo. Desgraciadamente no nos permiten tener acceso a esa información, aunque ahorita con el Internet ya tenemos acceso a todo lo que nosotros querramos. Entonces, el problema lo tenemos de intención, ¿sí? Se queda en ganas, pero no pasamos a la parte que aquí lo mencionan con muy asertivo, ¿sí? Que es acción, ¿sí? Aquí en esta página nos dan la oportunidad de poder participar, de poder acceder a este foro, a la COP31 en Turquía, mediante, si me permite la maestra, yo voy a compartir esta información para que podamos inscribirnos. Yo le comentaba hace un momento, antes de que entrara la mayoría, a mí me quedó mucho interés de poder, de hecho, de conocer Turquía, que lo vemos en televisión y es un país maravilloso y hermoso, pero de poder ir a participar y a poder ir a levantar la voz por la gente del campo, por la gente, por la producción, por el cambio que se necesita, ya no es de que a ver si lo vamos a hacer, es que ya se necesita, ¿sí? Yes. Aquí nos dicen cómo planificar nuestro viaje, cómo poder participar, cómo poder integrarnos a las mesas de trabajo, cómo ser patrocinadores, cómo ser defensores del clima, cómo ser startups, cómo ser visitante también es válido, ir a conocer lo que están haciendo los demás. Yo es algo que he compartido a nivel social, ¿sí? Cuando alguien tiene un proyecto efectivo donde está aplicando un buen fertilizante, donde está aplicando una buena técnica de cómo regar, de un goteo hacia la tierra, de una técnica de cómo siembra sus huertos y sus hortalizas, yo sí les pido que quiten ese egoísmo y lo puedan compartir con gente local para que pueda aprender esa actividad y puedan hacer grupos masivos de fortalecimiento de economía de traspatio, de generación de economía de traspatio. Eso nos va a llevar un buen sabor de boca, nos va a llevar una buena experiencia y es a mediano plazo, sí es a mediano plazo, pero si no empezamos no va a ser a mediano, va a ser a largo, ¿sí? Muy bien. Aquí les voy a leer nada más los breves temas que son los que se van a abordar en este foro. Es cero residuos, océanos y mares, seguridad alimentaria, ciudades resilientes al clima, impulsando la acción climática, impulso financiero e institucional, juventud y educación, industrialización verde, transición de energía limpia, sinergia de río, sistema de salud, dinámicos y resilientes. ¿Sí?
muy buenos temas. Ah, sí, son temas muy esenciales, temas que nos competen a nivel social, temas que tenemos que empezar a adoptar alguno, ¿sí? Y conocer al vecino, conocer al de al lado, conocer a, incluso ahorita que yo estoy pasando con un esquema de salud, el cual me estoy atendiendo, cómo hacer la, cómo hacer la recuperación, ¿sí? De este caso, Claro. en mi caso, por ejemplo, ¿sí? Y Ujú. cómo compartir estos beneficios también es aprobado, es factible. Mandé el video, como les comentaba, está en inglés, habla exactamente de esto, dejar de hablar, o sea, alto hablar Y y empezar a acciones. tomar acción, ¿sí? Con Muy bien. esto concluyo recordando que la cumbre se lleva a cabo en el próximo mes de noviembre, del 9 al 20, en Antalya, Turquía, del año 2026. Para mayor información, voy a mandar el link de la página y pues lo que podamos aportar a nivel local, hay mucha gente que necesita conocer esta información. Gracias, Pues maestra. Pues te agradecemos mucho la información, el mensaje, la conciencia que la tenemos despierta, pero ahora nos puso a pensar más. Claro, y pues te pedimos que nos sigas informando sobre eso. Si vas a hacer y tienes las ganas, ¿no? La inquietud de poder ir a ese país, pues investiga. Ayúdanos a conocer también y todos los que nos encontramos aquí en este grupo, pues tú encabézalo y nos sumamos para irnos todos allá a la COP 31, claro, es muy importante. El mensaje excelente. Te agradecemos, Nicolás, y pues sigamos construyendo economía social dentro de toda esta diversidad de la COP 31. Bueno, con esto pasamos a darle la voz a Rubén Ceballos, que es reciclador, es de Argentina y él también, pues, son las tendencias, ¿no? Globales, el medio ambiente, el reciclaje, todo lo relacionado con la conservación de nuestro planeta. Adelante, Rubén. Ahí vamos, a ver si ahí está. En algún Adelante. lugarcito debo aparecer. Ahí Ujú. conecté el Valentín, parlante. una ¿Te escucho? cosita para Nicolás, que están pidiendo en el chat del Zoom, si podés poner el enlace de lo que estuviste presentando, si lo tenés, lo querés poner en el texto, por favor, así empieza Rubén Ceballos. Gracias, Rubén, adelante. Sí. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Saludos desde Jujuy, Argentina, Salta. Prendí la cámara, no sé. Bueno, igual. ¿Me escuchan? Sí, te Sí, escuchamos bien. perfecto. Bien. Te Una escucho. alegría estar aquí, una alegría escucharlos. Por ahí para nosotros, los cartoneros y más desde Jujuy, nos es grato poder contar lo que hacemos. Además es muy, muy importante porque los cartoneros, quienes realmente hacen el cuidado del ambiente, están, como decíamos en Jujuy, son el último orejón del jarro, o sea, nadie los tiene en cuenta. Siempre se habla y se escucha a los expertos, a los especialistas, sin desmerecer para nada, por supuesto, pero hoy hablamos de cuidado del ambiente, de reciclaje, y siempre encontramos ahora el magíster, el técnico, y cuando vos vas al territorio, al lugar donde se tiene que hacer el cuidado del ambiente, no los encontrás. Encontrás a un cartonero metiendo la mano en la basura y es quien realmente hace ese trabajo de cuidado del ambiente. Ahí el señor que me antecedió hablaba bien y decía, dejemos de hablar y empecemos a hacer. Nosotros en Así es. Jujuy llevamos más o menos 14 años haciendo.
muy poquitito, pero por el hecho de que cuesta, lamentablemente cuesta muchísimo en el territorio hacer, trasladar lo que vendría a ser la teoría al territorio. Nosotros les cuento un poquito cómo inicia nuestra intervención en esto. En el barrio Bella Vista, bajo la viña que está en San Salvador de Jujuy, hace 14 años no pasaba el recolector por dentro del barrio. Hoy pasa por la mitad, así que se imaginan 14 años para gestionar que pase el recolector. Entonces, eso nos llevó a nosotros a ver que en nuestro barrio se estaba llenando de basura, de residuos, y nació la inquietud entre vecinos de decir, ¿cómo hacemos nosotros para que no se llene de basura el barrio? Si en ese tiempo ni siquiera sabíamos que era contaminación, para nosotros era algo malo que veíamos cómo los baldíos o los espacios verdes de nuestra barrio se estaban llenando de basura, lo que con el tiempo y en ese momento se empezaron a llamar microbasurales, o nosotros en algunos lugares vamos por las rutas y vemos que hay donde la gente tira la basura. Bueno, eso ocurrió en nuestro barrio y de ahí salimos a buscar soluciones, pero con la idea de que no se llene de basura. Ese era el objetivo. Nosotros en ningún momento pensábamos en hacernos ecologistas, ni mucho menos ser defensores del ambiente. Inocentemente queríamos que nuestro barrio pase el recolector. Nos responden desde la municipalidad que no se podía en ese momento porque era un barrio que estaba en calles inadecuadas para que transiten los camiones. De ahí encontramos a una señora de la municipalidad, Claudia Herrera, siempre la voy a nombrar, que ella nos dice, bueno, yo les enseño a lo que es hacer la separación de los residuos orgánicos con lo que vulgarmente o nosotros en los barrios llamamos las lombrices. Yo siempre cuento y les digo, y por ahí parezco cargoso, pero a nosotros nos dijeron, ustedes separen los residuos orgánicos, le ponen en el tachito y ponemos las lombrices y ahí se va a convertir en abono. Bueno, nosotros hicimos eso, pasaron 4 meses y el tachito se llenó de basura y las lombrices no comieron como nos dijeron. Entonces, ahí fue el primer tropezón que pegamos. Entonces, salimos y le explicamos, mire, aquí está lo que usted nos enseñó, inclusive nos habían dado el certificado y todo eso. Lo que usted nos enseñó está, le digo, algunos, la mitad, por ejemplo, no se les murió las lombrices. Estaban en el tachito y lamentablemente se llenó el tachito con los residuos orgánicos. Le contamos y nos planteó hacer un lombricario, vendría a ser comunitario. Entonces no pudimos, fracasamos en ese primer intento y después nos dice de nuevo, les enseño cómo se hace el reciclado de residuos orgánicos. Hace 15 años para nosotros también algo nuevo. ¿Y cómo funciona? Le preguntamos otra vez las capacitaciones. Armamos un primer contenedor donde teníamos el cesto de basura comunitario y al lado ponemos un contenedor. La teoría a nosotros nos decía que tenemos que separar plástico, vidrio, cartón, tergopol, diarios, latas. Bueno, hacemos el cartel, ponemos el contenedor, nuestro primer contenedor hecho a mano con algunas bolsas de papa que quedaban que tenían los vecinos, lo armamos una estructura de hierro y lo ponemos ahí. Cuando pasa el mes más o menos, vamos a ver el contenedor y sí, tenía lata, vidrio, cartón, había llovido, entonces el diario y los papeles blancos que estaban adentro se han mojado y nos ha hecho casi imposible levantar un cubo de 1 metro por 1 metro lleno de estos productos. Y de ahí, bueno, lo trajimos con los vecinos hasta un domicilio y ahí ver qué hacíamos con todo eso, porque dentro de eso había lata, cartón, vidrio, tela, lo que nos decía la teoría. Y pónganlo, en medio año hicimos 2, 3 recolecciones de esa. Y teníamos aquí en frente de mi casa amontonado por un lado ahí para ver qué hacíamos con eso, porque no existía la cadena completa hace 14, 15, 13, 12 años ya vendría a ser. Hasta que un día, en una reunión similar a esta,
nos dice, nos invitan a la capacitación de reciclaje, porque estábamos todos hablando de reciclaje, cuidado del ambiente. Era el año más o menos 2016, 2015, donde en Jujuy inicia, creo, la empresa que hoy se llama Girsu, en ese momento Girsu, destinada a cuidar el ambiente. Y yo planteo, les explico, mire, nosotros hemos hecho esto y no funciona porque tenemos la lata, el vidrio, el cartón. Entonces aparece una institución y nos dice, mire, yo les puedo comprar únicamente el plástico. Y el resto, le digo, y el resto que nos hemos separado en este tiempo, que tenemos la lata, que tenemos la tela, que tenemos el vidrio, que tenemos, no era mucho, pero teníamos algo separado. Y dice, el resto lamentablemente lo va a tener que volver a llenar en una bolsa y tirar a la basura porque no hay una cadena armada. O sea, la teoría iba por un lado y la práctica para que se haga en el territorio era muy, muy distinta. Después, bueno, va a volver a cambiar la cartelería, a volver a explicar a los vecinos que ya no pueden dejar la lata, ya no pueden dejar el vidrio en este contenedor por el hecho de que no tenía quien se lleve el vidrio, no había quien se lleve las latas y no había, porque nosotros no vivimos en una ciudad grande, si bien es cierto, San Salvador es la capital, pero no tenemos fábricas a la vuelta nuestra, como para decir, bueno, el cartonero tiene, qué sé yo, a 1 hora de camino una fábrica que le recibe el cartón. A otra hora de camino tiene otra fábrica que le recibe el vidrio. Por ahí en Córdoba tal vez podríamos hablar de ese tipo, de ese sistema. Seguramente en Buenos Aires es mucho más fácil, pero en Jujuy nosotros tenemos que acopiar en un lado y luego entregar a otro recolector más grande para que ese a su vez almacene y llene camiones y mande a otra provincia. Bueno, eso a nosotros nos costó un montón lograr armar esa cadena que hoy funciona únicamente para el papel, digo, claro, papel, cartón y vidrio y tal vez otros productos más, pero es mínimo. Eso fue nuestra experiencia. Y después que pasaron 2, 3 años, logramos que nuestro barrio funcione y tengamos el contenedor de basura y al lado el contenedor de plástico. Para nosotros en ese momento decimos, bueno, ya algo hemos hecho. Y después se me ocurrió a mí y otro de mis compañeros a decir, si funciona en nuestro barrio, ¿por qué no puede funcionar en otro? ¿Por qué si logramos que en nuestro barrio nuestros vecinos separen el plástico, envase plástico, que era hasta ahí, hasta ese momento, era el plástico PET, que es el descartable que lo llamamos nosotros, era por ahí un plástico, el soplado, que vendría a ser lavandina, champú, detergente, ese tipo de plástico lo hablamos con los vecinos y logramos. Hicimos, por supuesto, esto también debemos entender y explicar que no es de solo de ir, poner el canasto y poner el cartel. Nosotros para que esto funcione hicimos charlas con los vecinos, actividades deportivas, actividades de coscanje, hasta que logramos que los vecinos tomen conciencia de separar. En ese momento, inclusive que ni el grupo de WhatsApp había, así que a la entrada del barrio hicimos unos murales, así unos cuadros que participaron los chicos, dábamos las charlas de reciclaje o cuidado del ambiente a los chicos hicieron eso, digo, toda una actividad a la par del trabajo este que vendría a ser la separación. Y de nos dijimos, si funciona en nuestro barrio, ¿por qué no va a funcionar en otro? Y otra vez a salir en otros barrios a buscar las herramientas que en ese tiempo eran los Big Bag, los bolsones estos que hoy están de moda, para poner, por ejemplo, en la salita de primeros auxilios, para poner en la escuela belgraniana, para poner en la policía, lugares transitados y lugares donde en ese tiempo inclusive los Big Bag, supongamos que hoy están a un precio de 5 pesos, como en aquellos años recién estaban saliendo, deben haber costado 40, 50 pesos cada Big Bag. Entonces, que el Estado sí o sí teníamos que recurrir nosotros al Estado porque éramos vecinos que no disponíamos de fondo como para salir a comprar nosotros los Big Bag. Y ahí hemos ido también aprendiendo cuánto cuesta hacer realidad lo que dice en la teoría y cuánto y qué es lo que hace funcionar a un programa, porque nosotros, si hubiésemos abandonado al primer año de fracaso, el programa quedaba en que vinieron, nos dieron la charla de la hombricultura y la charla del reciclaje y ya no continuaba. Si después que hubiésemos hecho funcionar un canasto, nos hubiésemos quedado, bueno, yo ya en mi barrio lo hago,
pero ¿qué diferencia hacía? Nosotros hoy le llamamos, si en la mitad de San Salvador lográramos juntar el plástico y el cartón, no le hacemos ni cosquillas a la contaminación. ¿Por qué? Porque la cantidad de material reciclado para reciclar o la cantidad de basura que sale es impresionante. Creo que se cuenta 1,5 kilos, 1,200 kilos por día por habitante, así que se imaginan la cantidad de material. Después fue el otro cuello de botella, la que nosotros llamamos cuellos de botella. Hoy nos enseñaron, nosotros decíamos, son tropezones que nos vamos dando y hoy hay que llamarle cuellos de botella. Bueno, cuando logramos que funcionen en mi barrio y funcionen en 4 o 5 contenedores, ya teníamos que empezar a armar estructura de cómo acopiar eso. Porque en mi barrio íbamos 2 vecinos, lo traíamos levantado al canasto, lo volcábamos y lo volvíamos a dejar al canasto, que eran 2 cuadras lo que teníamos que recorrer. Pero cuando teníamos que ir a otro barrio, ya demorábamos 1 hora y media o 2 para traer los otros 2 o 3 canastos. Y ahí nace otra cuestión. Yo en mi barrio soy voluntario, pero en barrio ajeno no voy a ir yo a cuidar la basura que hacen los demás. Entonces, otra vez a salir a ver cómo hacíamos que ese acopio diferenciado se multiplique. Y cuando fuimos a plantear esto, nació la idea de que por el plástico te pagan. Lo que una vez una señora cuando nos dice, entréguenos a usted plástico PET o plástico cristal, nosotros le pagamos. Yo salté de una pata cuando me dijo, te vamos a pagar por el plástico. Teníamos una camionetita, una combi chiquitita, cargamos 2 bolsones Big Bag y nos fuimos contentos a vender el plástico. Me fui, recuerdo, con mi vecino, y esto lo cuento porque hace a lo que uno se ilusiona cuando hablan de pagar. Entonces voy y pesamos el plástico porque te lo pagan pesado y no nos alcanzó la cantidad de plástico que llevamos para pagar los 2 litros de combustible que habíamos ocupado en el vehículo. Nosotros fuimos contentos, preparados para después de vender nuestro plástico irnos a comer un sándwich o comer unas empanadas a la vuelta. Historia que nosotros hemos tenido que pasar y sobrevivir como para entender cómo materializar esto, cómo hacer realidad, cómo hacer que realmente se cumpla el cuidado del ambiente. Entonces, a partir de eso, fuimos encontrando distintas herramientas para ver y lograr mantenerlos en el tiempo, porque hoy es un voluntariado de a 2 o 3 personas a lo sumo. Nos hubiese gustado transformarlo en emprendimiento productivo, sí, ese es el camino, pero para eso necesitamos inversión. Yo siempre voy a hablar de los cartoneros. A un cartonero como no le podés pedir que invierta en un carro con ruedas último modelo, con que agrande el carro, cuando uno mismo lo ve cómo anda. No es que los cartoneros anden así por vagos, si uno los ve, empiezan a trabajar, algunos están hasta las 12, 1 de la mañana juntando cartón por el centro, y otros los ves a las 5, 6 de la mañana antes que pase el basurero. Entonces, no es porque los cartoneros sean vagos, sino porque el producto que vos entregás no alcance ni para zapatillas. Ese es uno de los temas. Entonces, yo no puedo pedirle al cartonero que invierta en contenedores, que invierta en carros, que invierta en galpones, que invierta. Yo sí o sí siempre lo voy a repetir, el cuidado del ambiente. Nosotros en estos 12 años aprendimos que es un trabajo social, donde cada uno de nosotros tiene la responsabilidad. Cuando digo cada uno es Estado, instituciones intermedias y la comunidad. Nosotros tenemos en Jujuy una empresa que se llama GIRSU. ¿Ellos qué hicieron? Recibieron unos fondos nacionales e internacionales y del mismo presupuesto provincial, compraron camiones creyendo que la gente viendo el camioncito iban a poner el plástico, compraron un montón de contenedores y los pusieron en donde más y mejor les parecía. Cuando hemos visto han pasado el primer año, el segundo año, esos contenedores, en vez de llenarse de plástico, de cartón, como decía la cartelería, se llenaron de basura, no por falta de voluntad de los vecinos, simplemente porque debemos entender que en una comunidad, como dice el dicho, en la viña del Señor hay de todo. Entonces, 10 personas tenían la voluntad de reciclar, separaban en su casa el plástico, el vidrio, el cartón, como decía, iban a tirar en estos contenedores, pero había uno solo o 2 de estos que siempre se hacen los vivos,
No no sé cuándo lo vamos a encontrar esa parte, pero con que tire un perro muerto en un contenedor lleno de cartón ya lo contaminaba. Con que tire una bolsa de pañales en un montón de plástico ya lo contaminaba. Y después había otra cosa que hemos notado, que venía el camión, estos que compraron, que son de recolección, que en otros países existen. Bueno, aquí deben ser 8 años que empezaron a salir estos automáticos que levantan el contenedor, lo tiran adentro y lo aplastan al material. Bueno, de esos plásticos. Entonces, si habían 10 bolsas plásticas o 10 contenedores con material reciclado y habían 2 que eran basura, cuando lo cargaban en el camión lo mezclaron todo. Entonces, por eso entendemos que el Estado por sí solo no puede llegar. Después las instituciones intermedias. Hemos conocido, nosotros mismos nos hemos capacitado con asociaciones civiles, fundaciones, centros vecinales, donde el Estado con buena voluntad dice, este año voy a cuidar el ambiente y tengo 5 proyectos de capacitación. Entonces, yo tengo mi fundación, voy y le digo, ¿y con qué me ayudas? Mira, te dicen, te doy para 20 bolsas verdes, te doy para 50 cajas de cartón y te doy para 3 horas o 20 horas de una profesional para que hable del reciclado. Esa señora va al centro vecinal o a su vez, o puede pertenecer al centro vecinal, pero ¿qué hace? Te capacita, te dice, tenés que separar el vidrio, el cartón y el tergopol. Yo salgo de mi casa y no tengo dónde tirar el vidrio, no tengo dónde tirar el tergopol. ¿Para qué aprendí? Lo mismo pasa en las escuelas. En las escuelas, en Jujuy por lo menos, hay ya leyes y hay normativas que todos los colegios se tiene que enseñar reciclaje. Pero ¿cuál es el problema? Ni dentro de la misma escuela hay contenedores como para separar el plástico, el vidrio, el cartón o la tela, o tampoco estas cadenas donde hagas el acopio diferenciado. Hablo de Jujuy porque conozco, bueno, conocí otras provincias también, tuve la suerte de visitar Córdoba, entonces en todo el país es casi el mismo problema, que hay muchísima teoría, en la práctica se ve muy poco, y bueno, nosotros este proyecto que les estoy contando de separar el plástico, logramos hacerlo en los barrios. Entonces, hemos hecho el estudio también de cuánto habría que invertir, por ejemplo, para esto. Supongamos que si nosotros hoy invertimos 7 millones a 15 millones, creamos 2 fuentes de trabajo genuinas sin que el Estado tenga que pagar a los operarios. Lo único que tiene que hacer es invertir para tener los contenedores, para hacer la capacitación y la sensibilización y para tener un carrito más o menos digno para estos recuperadores. Si nosotros vemos 15 millones y creamos 2 fuentes de trabajo, es infinitamente mucho menor a crear 2 fuentes de trabajo, qué sé yo, en un hospital donde tenés que hacer una tremenda estructura, o en las minerías que hoy están de moda en Argentina. Bueno, todos esos datos lo hemos hecho, hemos logrado. Ahora, ¿qué queremos a partir de este punto? Desarrollar y ampliar, porque la teoría ya lo hemos hecho, la práctica ya lo hemos hecho, y si no logramos financiamiento para tener muchos contenedores, porque esto depende del cuidado del ambiente, y para que sea rentable para una persona depende de la cantidad de plástico que juntes, de la cantidad de cartón que juntes, porque te pagan por peso, no te pagan por como. Otra cosa que siempre cuando hablo en este tipo o cuento lo que ocurre, me dicen, bueno, pero si sabes cómo funciona, ¿por qué no invertís vos? Ahí nace la otra parte. Nosotros hace un minuto contábamos que lo que hacemos es cuidado del ambiente, no hacemos empresariado de la basura todavía. Entonces, que son 2 cosas muy distintas. Por ejemplo, para cuidar del ambiente nosotros tenemos que hablar solamente de si a San Salvador llegan 10 toneladas de plástico, supongamos, el cuidado del ambiente es eficiente si logramos que a San Salvador separe 8 toneladas de plástico. Si nosotros no logramos que en San Salvador se separen 8 toneladas de plástico, en la primera etapa, sin importarte si gana o pierde, si es rentable o no es rentable, lo rentable para la comunidad es que separes la mayor cantidad de plástico, cartón, y de esa forma cuides el ambiente. Y la otra parte vendrá después de ser ya económicamente útil, porque ahí es donde ya entra la economía circular,
porque ese plástico que vos separás, ese cartón que vos separás, se transforma en materia prima. Pero ¿cuándo es materia prima? Cuando pasa de la puerta de la fábrica. Si no pasa de la puerta de la fábrica, no es materia prima. ¿Por qué? Porque puede estar el plástico juntado, puede estar el plástico clasificado, puede estar el plástico embalado, y si no pasa de la puerta de la fábrica para adentro, no se vuelve a producir, no, o no hay otro producto. Así que cuando ya tenga que cortar, me avisan, me hacen señas, ya tal vez no están ahí, no sé si les aburrí. No, está Estamos, buenísimo, aquí estamos Rubén. con, sí, Adelante, No, sí, seguí. es muy Me encanta. interesante lo que está comentando la el Bueno, vivencia. compañero reciclador Rubén. sí, bueno, eso, ¿ves? Si nosotros no logramos hacer pasar al plástico que separamos, al cartón que separamos, al vidrio que separamos, de la puerta de la fábrica para adentro, no tiene sentido, no funciona, no sirve, porque no reutilizas nada. Entonces, ahí es donde queríamos enganchar esto, de que yo no, hoy tal vez de aquí a 2, 3 años, pero hoy no puedo convertirme en empresario del plástico porque a mí no me va a interesar cuánto de plástico separo, sino lo que me va a interesar es cuánto de plástico vendo y ahí se transforma o se pierde el sentido social. Y ahí nos pasó a nosotros algo importante. Por ejemplo, nosotros, cuando teníamos la camionetita, supongamos, desde un barrio donde estamos trabajando, nos llamaban a 3 barrios más o menos de distancia. Y una señora adulta nos decía, mire, don Ceballos, tuve un cumpleaños y separé las botellas. Yo vi el otro día en la tele que usted está separando, ¿podría venir a llevarme? Y si yo hago los números de que me es rentable o no me es rentable, si veo que no es rentable, pues señora, no voy a poder ir a traer. ¿Por qué? Porque no me es rentable. Voy, pierdo tiempo, gasto combustible y no me es rentable como empresario. Mientras que como cuidador del ambiente no me interesa porque mi tarea es que esa señora se contagie, que esa señora, por ejemplo, la hija de esta señora trabajaba en la escuela. Al ver que yo he ido a recoger ese plástico, la hija en la escuela dijo, ¿qué le parece, don Ceballos, si yo tengo una materia especial, era? Ponemos un canasto en la escuela para que yo misma diga, le enseñe a los chicos a separar. Y ese trabajo social se fue contagiando, se fue transmitiendo de uno a otro, porque también hemos aprendido eso, de que muchas cosas en el territorio se transmiten de vecino a vecino, de conocido a conocido. Entonces, y el fracaso es exactamente lo mismo. También me pasó que en algunos barrios, por falta de vehículo, por falta de combustible, no podía ir a traer y eran personas adultas, entonces te dicen, no, no junto más porque no vienen a llevar. Y razón tenía, entonces cuando él ve que la hija quiere hablar de cuidado del ambiente, no, 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 porque son todos unos mentirosos, ni siquiera vienen a juntar. Y razón tenía. Por eso también hemos aprendido que si nosotros, los recuperadores, los recuperadores, ¿cómo se llaman estas otras personas? Los no facilitadores, no es gestores, ya voy a encontrar, los que andamos divulgando, si no tenemos las herramientas, no va a funcionar. Ahí el compañero decía, llevamos, hace 15 años más o menos, nos pusimos de plazo que al 2030. Escribimos los ODS, escribimos el cambio climático, sabemos cómo se contamina, pero ¿qué hemos hecho hasta el 2025, 2026? Ya sea en Argentina o fuera de Argentina. Tengo la suerte hoy de estar en otros grupos donde participan colombianos, donde participan gente de Bolivia. Y es el mismo problema, que aparece por ahí un gobierno y te dice, yo te acompaño, pero cuando se fue el gobierno, se terminó el programa. Nos pasó en Argentina un montón, lamentablemente, por esta idea de que creer que el cuidado del ambiente en su primera etapa es negocio. Y no es negocio, no debe ser negocio. El cuidado del ambiente en la primera etapa debe ser un trabajo social. Otra cosa que queríamos recalcar es esto de que si no logramos que el Estado
las instituciones intermedias y la comunidad participen, no lo vamos a lograr. Nosotros para que funcionen estos contenedores hemos tenido que recurrir hasta hasta el Consejo Deliberante, desde que lo declaren de interés municipal, para que no cuando cambie de gobierno o venga otro secretario de ambiente diga esos contenedores que están en la calle están estorbando. Eso también hemos visto que pasó. Entonces, ¿qué hace? Tal vez se trabajó durante 3 años, funcionaron los contenedores, pero al cambiar de gobierno dice este otro, no, porque son fieros, porque están, no los saques, mejoralos, pero no, yo los saco porque a mí no me dan buena vista, no me dan buena espina. Y ahí se perdió 3 años de laburo, 3 años de inversión desde el Estado, 3 años de participar hasta profesionales, porque a nosotros nos acompañaron en este proyecto también la Universidad de Jujuy, hizo su tesis la compañera Mercedes Carrillo, que en algún momento también se los voy a pasar en la tesis que hizo gracias a este programa. El año pasado nos invitaron en la universidad también a mostrar nuestro proyecto, porque de eso también se trata. Si no mostramos lo poquito que hacemos, no va a ampliarse. No, a ver, hoy se utiliza mucho la palabra escalable. Entonces, yo para que hoy sea escalable mi proyecto, y pase de 3 barrios que están a la vuelta de mi casa, tengo que demostrar, lamentablemente, tengo que demostrar a los concejales, al Ministerio de Ambiente, a todos les tengo que demostrar que funciona. Y eso, estos medios de comunicación nos ayudan muchísimo. Así que, de nuevo, muy agradecido por la oportunidad. Es un proyecto que está en proceso, tiene por supuesto sus errores todavía. Nos gustaría ponernos más en contacto con las personas que dicen ser especialistas para que lo vamos desarrollando, lo vamos escribiendo, lo vamos poniendo sobre la mesa y entendiendo también que el cuidado del ambiente, creo que también en algún momento nos tenemos que poner de acuerdo, porque el 90% hasta ahora lo mira desde la parte económica. Te dicen, inclusive en Argentina nos dijeron cuando planteamos el tema de los cartoneros, nos dijeron, bueno, júntense en 10 cartoneros, 50, organícense y vayan y peleen a la industria que les pague más por el cartón. Y eso no funciona, porque a la industria, ¿qué le interesa? Le interesa tener materia prima barata. A ellos no les interesa si cortan el árbol o es cartón juntado. Si el cartón que nosotros juntamos le es más barato, la industria lo va a comprar. Pero que yo vaya a decirle, che, me tenés que pagar 50 y ellos cortando un árbol les sale 25, lo van a cortar el árbol. Y por eso también hemos entendido que esto de cuidado del ambiente es una pequeña herramienta, el reciclado. Después tenemos muchísimas otras, por ejemplo, plantar árboles, andar en bicicleta. Son muchísimas herramientas las cuales tienen que ser utilizadas para el cuidado del ambiente. El reciclado es una partecita y como nosotros siempre vamos a repetir, si no le damos la parte principal a los cartoneros que ya existen, existieron y van a seguir existiendo, el cuidado del ambiente, por lo menos en el área del reciclaje, no se va a hacer realidad. Podemos ser todos técnicos, podemos ser todos expertos, podemos ser todos especialistas, y cuando más alto es mi título, menos ganas tengo de meter mi mano en la basura. Entonces, reconocer que deben existir los cartoneros, no por mí, sino por los que ya están, buscar inversiones desde el Estado o de instituciones privadas. El día que a mí el Estado me diga, el Estado se ve incapaz de cuidar el ambiente, saldré a reclamar a los privados. Pero mientras el Estado diga, tenemos financiamiento en ambiente, financiamiento en el gobierno provincial, en el gobierno municipal, me van a escuchar que el Estado tiene que hacer llegar esos fondos al territorio, aunque no lo hagan por mí, que lo hagan por los demás que están trabajando. Así que muchísimas gracias y vamos a tratar de compartir todo lo que hemos hecho. Ahora con la Universidad del Buen Vivir estamos tratando de, ¿cómo se dice? De darle valor, porque mi palabra todavía no tiene el peso que tiene la firma de un
licenciado, de un doctor. Lo que sí voy a compartirles en el grupo es la tesis que hizo una de nuestras compañeras. Así que muchísimas gracias. Si quieren preguntar algo, estoy aquí, si no me quedo aquí escuchando. Muy bien, pues excelente Aplausos, aplausos a mensaje. Rubén y a Nicolás, porque fueron, gracias, gracias, gracias por la presentación. Hay varias preguntas, pero bueno, a Rubén Ceballos, como él bien dice, no solamente hay otras personas que, digamos, que no lo reconocen, que no le reconocen el trabajo, sino las propias personas no reconocen lo valioso que están haciendo, ¿no? Y a Nicolás, para cómo hacer para poner en diálogo la práctica que hace Rubén Ceballos en Jujuy, impulsor del Foro Social Mundial de Economías Transformadoras, el equipo de coordinación internacional, junto con el equipo internacional del Foro Social Mundial de Economías Transformadoras de México, para Ujú. hacer dialogar y que en noviembre se presenten, digamos, estas iniciativas, estas propuestas de política pública, en este caso de Jujuy, pero seguramente habrá más. Esa Sí, es la pregunta. va a haber más, va a haber más. Seguro. Hola Carmen. ¿Cómo hacemos para poner en diálogo eso, no? ¿Qué les parece? ¿Hacer una presentación, hacer un informe? ¿Qué decís, Leti? Pues sí, podemos conjuntar esfuerzos y hacer un proyecto donde podamos, pues, con la experiencia que ya hay en Argentina y también lo que nosotros tenemos en nuestro país, yo les comento que mi cooperativa maneja cosas de reciclaje en la encuadernación, en las prendas intervenidas y pues, por ejemplo, de la ropa de piel, pues hacemos también sombreros, le damos otra segunda oportunidad a los productos. Y también en nuestras asambleas de tanto de la cooperativa como de la Fundación Mayagüel, hacemos el despertar de conciencia en la comunidad cuando salimos a territorio de que ya no consumamos más refrigeradores, carros, que los podemos arreglar, que tenemos que dejar de contaminar, ¿sí? Dándole una segunda oportunidad a nuestros aparatos eléctricos, a la ropa, la puedes pues intervenir y modernizar, ¿no? A las cosas que compres, tratar de no comprar muchas cosas que sean, la verdad, muy de empresas transnacionales con muchos empaques, ¿no? Porque pues, aunque sí sirve para reciclarlo, al final del tiempo sí contaminamos. Y pues tener brotes en tu cocina, tener huertos comunitarios, rescatamos espacios y ayudamos con la comunidad a tener pues aulas vivas, huertos, en lugares donde estén abandonados. Yo creo que presentar ese tipo de propuestas, hacer un documento tanto en el preforo, ¿sí? Pues van a venir también ustedes, todos los que están presentes y también de Argentina, y en conjunto presentárselo a las autoridades tanto de nuestro país como de Argentina y de todo el mundo, porque podemos sumar esfuerzos y pueden salir nuevas ideas para seguir generando pues menos contaminación con la hidroponía, ¿no? Con proyectos donde podamos ir a ayudar y más que nada yo creo que en estos momentos tenemos que despertar la sensibilidad en las juventudes, en los jóvenes que son el presente y que se tienen que pues poner las pilas porque realmente no es que que genere yo una expectativa global de las juventudes, pero sí, las juventudes nos enseñan y las juventudes, nosotras y nosotros les tenemos que dejar ese legado de pues las prácticas que tenemos, desde conservar el legado ancestral, todo lo que nuestros abuelos y abuelas nos enseñaron, incluyendo el cuidado del medio ambiente, incluyendo el sembrado de la milpa, los alimentos soberanos, etcétera. Yo creo que todo está combinado, que todo es un legado pues ancestral que tenemos que transmitir
Y en nuestro país lo tiene que conocer el mundo en nuestro preforo y en Argentina, pues también queremos nosotros aprender de ustedes y de todas las personas que se encuentran de otros países. De eso se trata, la retroalimentación y que todas y todos en conjunto y sin exclusión podamos generar políticas públicas, proyectos importantes que sean globales. Muchas gracias. Nicolás, Rubén, Hay una parte que yo mencioné y he mencionado en muchas ocasiones, que tiene que ver con la generación de economía. Como dice bien el señor Rubén y tiene razón, si no ves la parte económica, no ves el interés, ¿sí? Desgraciadamente no hay una línea de gobierno o una línea que ya esté establecida de costumbre para poder decir yo apoyo y ese apoyo tiene una generación de economía, ¿sí? Y el gobierno con sus regulaciones no permite que se trascienda y poder decir, a ver, yo tengo esta propuesta de una planta que tritura basura, que procura energía, que produce material con el que se pueden hacer muebles. Entonces, son tantas limitaciones que se tienen para poder pasar de algo pequeño a algo grande, que muchas veces es más el desgaste, y lo comenta muy bien el señor Rubén, es más la experiencia a contar y decir al final es que no es posible hacer una organización de personas que van a como que van a generar una economía, que van a recibir un beneficio, que al final no va a ser el recomendable a decir, a ver, conozco las legislaciones, conozco las costumbres, conozco eh, a dónde voy a colocar este tipo de productos o los voy a reutilizar para que generen otro tipo de economía, que es una economía colateral, ¿sí? Como, por ejemplo, las botellas de plástico, ¿sí? En el campo, en las azoteas o en los balcones podemos tener una maceta donde voy a poder sembrar una flor o una planta o algo y voy a poder tener la botella de plástico donde voy a poder tener agua y esa agua va a estar abasteciendo a la tierra, ¿sí? Ahí ya estoy generando un producto que puede haber tirado, que va a contaminar, lo estoy reutilizando en el hogar, ¿sí? Así es. La recolección de aceite, por ejemplo, de aceite quemado en los hogares, que se pongan de acuerdo, por ejemplo, en los condominios o en las avenidas o en las calles, a ver, en vez de que tires el aceite quemado, vamos a reciclarlo, ¿para qué? Para poderlo industrializar o poderlo transformar en algo más. Jabón. Eh, ¿Cómo producir jabón? ¿Sí? Con la sosa cáustica, con el coco, con agregarle productos terceros, ¿sí? Ponerle aroma, y ya de ahí, ahí empieza a ser una agroindustria. Pero estoy hablando de términos que mucha gente no conoce, no conocemos cómo hacer un proceso donde vamos a generar un negocio, ¿sí? Ahora, hay un tema muy, muy importante que lo trae la maestra Leti, que son las cooperativas. Las cooperativas son organización de personas que pueden tener un potencial regional o local. Desgraciadamente, no conocemos cómo formar una cooperativa, no conocemos que una alcaldía nos puede dar una primera representación para formar una alcaldía que nos va a durar un año y en ese año poder generar economía para poderla hacer de manera notarial y poder tener beneficios fiscales. ¿Cómo genero una situación donde podamos tener un negocio? Bueno, ¿qué pretendo o qué quiero? Yo comentaba también hace un momento, si yo tengo algo que me está dando resultado como fertilizante, como implemento de tierra, como algo productivo que está siendo rentable,
y otra persona se quiere dedicar a lo mismo, ¿sí? ¿Cómo compartir esa información técnica? ¿Para qué? Para que ese negocio pequeñito pueda crecer y pueda ir a ganar un poquito más y pueda hacer lo que llamamos aquí nosotros el correo de voz. El correo de voz yo lo generalizo, lo potencializo en algo muy sencillo. Yo, por ejemplo, yo soy consultor en seguros, pero yo no me puedo dar el lujo de que mi vecino no sepa a qué me dedico porque a la hora que la vecina se queda viuda y yo no le fui a ofrecer un seguro de vida al vecino, me va a decir, ¿por qué si usted se dedicaba a esa actividad que me pudo haber generado economía en caso de tener un percance, usted no vino y me lo ofreció? Desgraciadamente no nos enfocamos y no crecemos de adentro hacia afuera, ¿sí? Ahora, Comunicación. hay generación, a veces no, y lo acaba de demostrar don Rubén, ¿sí? Con una actividad social que tiene que ver con el bienestar, él está sacrificando su ganancia, su productividad porque no existe, ¿sí? Y es más el desgaste que la creación de un negocio. Bueno, no se quede nada más en un negocio. Busque alternativas donde el 60, el 70% sea rentable y el 30% sea social y empiece de esa forma, ¿sí? Genere conciencia. Créame que se van a acordar más a largo y a mediano plazo de algo que te ayudó, ¿sí? Que a la hora que no te ayudó y te perjudicó, te van a recalcar y te van a señalar que no lo pudiste producir o procrear o multiplicar. Otro tema, eh, el mundo está acostumbrado a sumar y a restar. ¿A qué me refiero? ¿Sí? Si tú lo haces, ya no lo voy a hacer yo. ¿Sí? Si yo tengo una taquería, enfrente pongo otra taquería. Si yo tengo una tortillería, enfrente pongo otra tortillería. ¿Por qué no? Si hay una taquería, yo puedo comercializar tomate y cebolla y limón y le puedo ir a vender y así me empiezo a dedicar a un negocio, a comercializar productos que le van a servir a un tercero. ¿Sí? Muy bien. Tortillería. Ahorita, por ejemplo, con lo que lo de la pandemia nos quedó muy claro. Un negocio de comida fueron los más rentables. ¿Qué tuvieron que hacer? Implementar un transporte para que la gente tuviera acceso y recibiera su comida en su casa. ¿Sí? Eso antes se pagaba. Lo pagaba el empresario, metía un sistema de transporte que lo pagaba el empresario, hasta que se dieron cuenta que era un negocio que tenía que pagar el cliente. Cambiaron el esquema. Ahorita quieres una comida, tienes que pagar para que te la lleven a tu casa. ¿Sí? Y tú no Hay quiebras tu otro menú. negocio incrementando el precio, el valor, para que ese producto llegue a más gente. Terminó la pandemia, tuvieron que volver a transformar la forma de cómo compartir beneficios económicos. Todo tiene que ver de acuerdo a las necesidades. Busquen hacia adentro, busquen de manera local, pregunten, dicen por ahí en nosotros los vendedores, ¿sí? No hay preguntas tontas, hay tontos que no preguntan, ¿sí? Es tal Pregunten cual, lo que Nico. tengan que Muy preguntar, bien. ¿sí? Sí, muy bien. Ujú. Gracias. Gracias, Nico. Vamos a dar Gracias, Nico. lugar a una reflexión de Rubén Ceballos y luego ya Ujú. vamos cerrando. Hay una preguntita también para acá. Carmen quiere hacer una pregunta. Así que Adelante, Carmen. Ujú. adelante, Carmen. No es una pregunta más que nada, un aporte, ¿no? Porque nosotros, bueno, junto al equipo que lo he presentado a Juan Carlos, y también está Mabel, está Miriam acá, que ya venimos trabajando justamente con estos temas. Y Ujú. la verdad que me llamó tanto la atención esto de que comentaba del cartón, y es real. Una vez, en una oportunidad, dice que un chico junte este cartón para vender, le digo, porque me dice no tenía plata, quería vender. Y hemos juntado el cartón, las botellas, todo eso, y real, fue así tal cual como le dijo el compañero, le dieron 2.500 pesos
por 20 kilos de cartón y un poco de botellas que le dieron 500 pesos, que eran no sé cuántos kilos, y le dieron 500 pesos, eran 2.500 pesos, o sea que era impresionante. Entonces de ahí fuimos trabajando y yo estoy trabajando también en todo lo que es la puna jujeña, en esto de ahora lanzando algunas capacitaciones, por ejemplo, ¿no? Les comento que la lana de oveja acá como materia prima sale 100 pesos el kilo. Así los tenemos que vender. La gente los vende a 10 kilos a 1.000 pesos. Ujú, Y la cuestión es esta, que yo estoy haciendo unas capacitaciones para la comunidad para que ellos puedan trabajar con la lana y que puedan elaborar flores, puedan hacer otras cosas más y darle un valor que esa cosa la van a vender a 5.000, a 10.000, darle otro valor. Igual que con el ujú, cartón, también estamos trabajando para que puedan hacer marcos, puedan hacer otras cosas más con el cartón de huevo, con el cartón bueno, igual con las plantas medicinales también, que estamos trabajando mucho, y ujú, está Juan Carlos Méndez, que también ha venido hace poco. Hicimos con las mismas plantas, con todo eso, hicimos pomadas, hicimos varias cosas que está en nuestras manos hacerlo, digamos, con recursos naturales. Y la verdad que es muy significativo y muy importante poder hacerlo, porque muchas veces algunos se afanan en que no tiene dinero, en que no tiene dinero y no sabe cómo hacer, y siendo que tenemos los recursos en nuestras manos. Entonces ahí yo creo que agradezco el apoyo de Juan Carlos Méndez, que él ha estado acá trabajando y en nuestra universidad, en la Facultad de Humanidades, nosotros hemos puesto las plantas medicinales para los estudiantes. O sea que ellos puedan sacar ahora que ya están con todos los llenos con los exámenes, con todo, les decimos, bueno, saquen un poquito de romero, un poquito de esta planta para poder descomprimir todo el famoso estrés que trajo el, lo occidental, pero bueno, estamos ujú. trabajando en eso, y la verdad que es muy significativo, y bueno, yo de mi parte, igual siempre pongo en práctica, ¿no? Esto que decía inclusive a mí me cuesta tirarla las botellitas de champú, la botellita de champú, yo las corto y las pongo plantitas, porque digo, tan bonitos los colores, todo eso, inclusive las últimas veces estuvimos trabajando con chicos de la primaria y estuvimos haciendo billeteras, todo con los plásticos y con la plancha, planchando y haciendo carteles, haciendo billeteras, todo con plástico. Y la verdad que me quedé sorprendida la utilidad que le hemos dado al, al, Muy bien. al sachet de yogur. O Ujú, sea que sale impresionante, la verdad que, bueno, si en alguna oportunidad puedo, ahí en el grupo capaz que puedo compartir algunas fotos y ujú. que hicimos, la verdad que es muy impresionante y yo de mi parte por ahí a veces me dice, pero tira eso. Y me cuesta tirar un poco, pero si no, que hasta me dice, pero hace rápido las cosas, porque si no, algunas veces acumulas y también ya se convierte en un factor de riesgo. Entonces, yo, me gustaría cederle la palabra a Juan Carlos Méndez, porque la verdad que es un trabajo muy lindo que estamos haciendo y actualmente estamos trabajando en una actividad coordinada con Potosí y él está actualmente trabajando allá, igual está parte del equipo también está acá Mabel Aparicio, Miriam Martínez, bueno, Alexis ya se fue y Iván Cari también, pero sí que estamos trabajando y nos gustaría que eso sea que tenga un rédito económico más que nada también, porque si no es hacer y por ahí a veces terminamos más. Sí está bueno convidar, pero también necesitamos ese rédito económico, porque si no, Claro, sí, eso es... Gladys, claro. Ujú, Le cedemos, tiene la palabra ahora Juan Méndez, pero aparte decirte que si ustedes quieren hacer un proceso de formación, las cátedras de la Universidad Cooperativa del Buen Vivir son espacios donde ustedes pueden hacer propuestas. Ahora les vamos a dejar un enlace de inscripción, que es un ajá, enlace donde ustedes pueden inscribirse para seguir viniendo a estos encuentros o para proponer también iniciativas y ujú, decirles que el 26 de junio
ahora, el viernes próximo, tenemos el encuentro global Foro Social Mundial de Economías Transformadoras, y allí va a haber referentes de Brasil, que están en el Consejo Internacional, hay referentes de Cotonú, que están en el Consejo Internacional, y que van a estar en diálogo con Ceballos, con Rubén Daza, con Leticia Martínez, así que les vamos a mandar toda la información. Inscríbanse en la Cátedra Global y en Foro Social Mundial de Diálogos Globales, porque allí les va a llegar todos los correos. Adelante, Juan. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo cordial desde Bolivia, desde el departamento de Potosí. El departamento de Potosí está caracterizado por la minería. Y bueno, soy licenciado en trabajo social, soy médico tradicional. Y bueno, en este momento yo ejerzo la profesión de médico tradicional y nosotros utilizamos plantas medicinales y al comienzo de la exposición hablaban, ¿no?, de plantas. Y uno de los sueños en medicina tradicional es lograr tener plantas medicinales certificadas. ¿En qué país no se ha utilizado las plantas como medicina? En muchos países. Y bueno, o sea, nosotros desde ahí empezamos a ver, cuidar también lo que es nuestra madre tierra, a la naturaleza, ¿no? Sería interesante seguir trabajando con otros países. Bueno, nosotros en Bolivia y en el norte argentino hemos hecho esta dupla, ¿no?, de poder trabajar y bonitas experiencias, como la contaba la licenciada Carmen Soriano, en una universidad implementar plantas medicinales para que puedan ser consumidas por los alumnos mismos, frescas y todo eso, es un logro, es un logro de cambiar de mentalidad a la población, a la juventud, ¿no?, que pueda utilizar lo que está en sus manos para poder cambiar. Bueno, nosotros esperamos de que nos sigan tomando en cuenta para poder seguir trabajando, ya que esa intención de salvar el planeta, de salvar a nuestra madre tierra, a nuestra Pachamama, es un deber. Y si nos juntamos todos los países y empezamos a recrear o a multiplicar, a duplicar las ideas que tienen otros países en otros países, nosotros predispuestos para poder aprender y también hacer lo mismo, ¿no? Porque a veces la idea que nace en un país la tienen ahí, ya no la replican a las otras porque, bueno, o sea, tienen miedo a perder, ¿no? Bueno, al rato uno de ellos decía, no, no lo veamos como negocio, pero todo lo que se hace tiene que generar algo de ingreso para esa persona que está invirtiendo tiempo, experiencia. Y, no sé si me voy a equivocar, pero nada es gratis en esta vida, nada. Y lo que hacemos, tenemos que empezar a ver y plantearlo también, pero no, como les digo, no con la idea que yo la he hecho y me la quedo la idea, sino replicar a los otros países. Gracias. Bravo. Qué lindo compartir, la Leti, verdad que muy, muy significativo. muchas gracias Juan por tu participación. Nos gustaría también invitarte, nosotros tenemos un doctorado alternativo que está dirigido a campesinos, a trabajadores, a trabajadoras. Es un doctorado donde no se necesitan tener títulos previos, y el doctorado se llama de alimentos ancestrales y de salud comunitaria. Así que después nos gustaría conversar contigo si querés venir a presentar la experiencia. Para nosotros sería un honor. Qué Muchísimas bueno. Y gracias por eso, la invitación. sí, Yo, la verdad, me voy a justamente tomar nosotros también estábamos ya que ya hablando con eso, por ese tema con Juan Carlos, así que seguramente vamos a hacer todos los aportes necesarios. Gracias, Gladys, muchas gracias. Muchas Pero gracias. si no tienen, el doctorado tiene una cuota mínima, pero si no pueden, también venir y participar. Acá está Elvita Cortés, mi amor, Elvita, te quiero, mi amor, hermosa. Ujú. Seguimos en la lucha, Elvia, ¿eh? Bueno, y Sí, como sí. cierre, el compañero nuestro de Jujuy, nuestro experto, porque vos decís que hay especialistas, hay expertos académicos, sí, pero están los especialistas, los expertos del territorio, que no los reconoce nadie, por eso estamos con vos acá
querido Rubén Ceballos. Adelante, palabras de cierre. No, gracias por las palabras y es lindo escuchar que uno no está solo, que habemos muchos, como decía el compañero Juan, que tenemos el deber, que sentimos que algo hay que dejar para el futuro. No es solo pasé por este mundo, si tenés la posibilidad de hacer algo. Bueno, a mí se me dio la posibilidad de hacer esto gracias a mi señora, gracias a mis hijos, más a mi señora, que yo siempre digo es la que me da de comer para que yo pueda andar juntando botellas, andando por ahí contando lo que uno hace, tratando de, entiendo y sé perfectamente que con lo que me queda de vida, supongamos 20, 30 años, pase juntando plástico en mi barrio, que es Campo Verde, 9 de julio, Bella Vista, no le voy a hacer ni cosquillas al cuidado del ambiente. Entonces, por eso es esta idea de salir y hablar y contar para que se multiplique. Qué lindo sería que el día de mañana encontremos la misma experiencia o parecida a la que nosotros hacemos, encontrar uno que diga, bueno, yo escuché una vez y mire, lo estamos replicando en Córdoba, en Tucumán, o en México, en Bolivia, porque hay algo también que debemos entender, yo no soy el primero que junta plástico, ni voy a ser el último, pero darle ese marco que hace falta para que sean reconocidos, me parece ya una ayuda importante, y más estando con ustedes y escucharles y poder dialogar, ¿ve? Y eso es lo importante. Así que muchísimas gracias. Seguiremos aquí y si con algunos no nos volvemos a ver en el próximo, invitarles para el año a Jujuy y Salta, que se hace el Foro Mundial. Vamos a estar esperándolos, estamos preparándonos. Eso también ha sido una linda experiencia que el año pasado nos conocimos con la señora Claudia. Mostramos nosotros lo que hacemos en el territorio, que no es solamente juntar plástico, sino que tenemos otras actividades como en turismo, tenemos en microeconomía, en eh, como les llamamos, nosotros les llamamos banquitos, muchas otras actividades que hemos aprendido de la misma forma, como siempre digo, logrando intercalar Estado, instituciones intermedias y la comunidad. Hoy no estamos al lado del Estado, pero sí influimos. Por ejemplo, nosotros hacemos deporte social. Eso logramos trabajar y trabajar hasta que hoy lo transformamos en una ordenanza municipal. Entonces, si logramos que esa ordenanza municipal quede, ya algo hemos hecho por el deporte social, que es hacer que las escuelitas de fútbol se mantengan en el tiempo. Así que muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias por invitarnos y cualquier cosa, cualquier pregunta, estaremos para responder y si no, seguir contando cómo nos va con este proyecto, con esta idea. Pues muchas gracias, Rubén Ceballos. Yo creo que todos los que estamos involucrados en estos temas somos recicladores, ¿sí? Y los invito a que hagamos una acción hoy mismo para darle una segunda oportunidad a algo en nuestra casa, en nuestra comunidad, en nuestra cuadra, algo, que no lo tiremos, que le demos una segunda vida. Y pues agradeciendo la participación de todas y todos, con esto termino con la invitación, reitero la invitación para el preforo que se va a realizar en México en noviembre, 27 de noviembre, en la Ciudad de México. Estamos viendo ya la sede, ya casi es segura donde la vamos a hacer y pues la participación. Y seguro que vamos a poner un taller de reciclaje ese día para que sea una de las actividades para hacer alguna encuadernación, hacer una chamarra que ya no se usa en algo que puedan usar, unas pulseras, o sea, todo lo que tenemos que le dice algunas personas basura es materia prima. Y es materia prima que a veces si es la chamarra de tu bisabuelo, pues la vas a llevar junto a tu corazón, en una pulsera, en un sombrero. O sea, hay que
rescatar también ese legado, ¿no? De los, pues de las cosas que fueron de nuestros ancestros. Pues un abrazo muy cariñoso desde México. Los esperamos a todos en el preforo con miras a Jujuy en el 2027 y un gran abrazo con mucho amor. Bravo. Abrazo. Gracias. Gracias. Chau, chau. Gracias. Claudia, Chau, gracias chau, por todos los gracias, nos aportes. vemos. Chau, chau. Excelente jornada, muchas gracias. Muchas Claudia, gracias. muchas gracias. Gracias a Leticia, ustedes. muchas gracias. Chau, chau.